Las viviendas en la época de Jesús se construían con materiales que jamás colocarías en el piso de tu hogar moderno. La organización interna funcionaba con apenas 4 tipos de muebles para toda la familia. Y la diferencia entre una casa acomodada y una pobre podía significar la diferencia entre despertar vivo o muerto en la mañana siguiente. Durante 2000 años, imaginamos a Jesús entrando en hogares que parecían versiones primitivas de nuestras casas actuales. Pero cuando descubras con qué materiales esas viviendas eran realmente construidas, cómo las familias organizaban sus pertenencias sin armarios o habitaciones separadas, qué utensilios domésticos utilizaban para cocinar, comer y dormir, y cómo una pequeña diferencia en la calidad de la construcción definía quién sobreviviría a las noches frías del desierto, comprenderás que la vida doméstica hace 2000 años funcionaba de una manera tan diferente e inteligente que incluso los detalles más simples de los evangelios adquieren un significado completamente nuevo. Prepárate para entrar literalmente dentro de esas casas y descubrir cómo era la vida cotidiana de las familias que Jesús conocía. Simón se levantaba temprano y pisaba descalzo el mismo suelo donde dormía, donde comía, donde trabajaba como artesano. Era hecho de tierra compactada, mezclada con cal y paja. Cuando se secaba, quedaba liso y resistente como el concreto moderno. Duraba décadas, sin rajarse ni desgastarse. Ese piso de la casa en Nazaret estaba dividido en 2 niveles distintos. La parte más baja, aproximadamente medio metro por debajo de la entrada, albergaba los animales de la familia. Una cabra, tal vez algunas ovejas. Jesús creció escuchando esos animales rumiando bajo sus pies todas las noches. El calor que emanaba de sus cuerpos calentaba a la familia durante los inviernos rigurosos. La parte más elevada del piso era donde la familia vivía realmente. Allí comían, dormían, trabajaban, recibían visitas. No existían divisiones internas. La casa entera era prácticamente un único espacio abierto. Durante el día, Simón esparcía sus herramientas de artesano por el piso. Sierras, cinceles, escuadras. Trabajaba sentado, con las piernas cruzadas, moldeando madera para puertas, ventanas, arados. María preparaba las comidas en una esquina específica del piso, donde había piedras dispuestas en círculo para hacer fuego. Molía granos en una piedra cóncava, amasaba pan, cocinaba guisos en ollas de barro. Por la noche, toda la familia desenrollaba esteras de palma trenzada y dormía lado a lado en ese mismo piso, una estera por persona. Nada de camas, colchones o almohadas como los conocemos hoy. Las esteras eran el mueble más versátil de la casa. Por la mañana servían como cama. Durante el día se convertían en mesa para las comidas. Por la tarde, en área de trabajo para coser o tejer. Cuando una estera se gastaba, era remendada fibra por fibra. Cuando quedaba demasiado vieja, se transformaba en tapete para limpiar los pies en la entrada. Jesús aprendió desde pequeño a usar cada objeto para múltiples funciones. Nada se desperdiciaba. Todo tenía propósito. Esa simplicidad extrema no era pobreza, era sabiduría práctica. Las familias conseguían reorganizar la casa entera en minutos, dependiendo de la necesidad del momento. Llegaban visitas, desenrollaban más esteras. Precisaban espacio para trabajar, recogían todo hacia los rincones. Querían celebrar una fiesta, el piso se convertía en salón de danza. Hoy nos toma horas reacomodar una habitación. Ellos lo hacían en segundos. El piso también servía como depósito. Grandes jarras de cerámica quedaban semienterradas, guardando granos, aceite, agua, vino. Era como tener una despensa subterránea. Esas jarras soportaban el peso de personas caminando sobre ellas. Estaban tan bien selladas que mantenían los alimentos frescos durante meses sin refrigeración. La limpieza del piso
se realizaba diariamente por las mujeres usando escobas de ramas secas amarradas. No era para eliminar polvo. El polvo casi no existía en el clima árido de Palestina. Era para mantener la superficie lisa y libre de escombros que pudieran atraer insectos o causar heridas en los pies descalzos. Este piso simple, hecho de tierra y cal, fue donde Jesús dio sus primeros pasos, donde aprendió el oficio de artesano observando a Simón, donde escuchaba a María contar historias de las Escrituras. Pero las paredes de esas casas guardaban secretos aún más fascinantes sobre cómo esas familias conseguían vivir con tan poco. En una pared de medio metro de espesor cabían todos los pertences de una familia entera. Las paredes de las casas en Palestina no eran simplemente estructuras de soporte. Eran sistemas de almacenamiento geniales, construidos con nichos y cavidades planificadas desde el inicio de la obra. Durante la construcción, los albañiles ya dejaban agujeros estratégicos en la pared, pequeñas aberturas en diferentes alturas, cada una con propósito específico. Los nichos más altos guardaban objetos valiosos, monedas, joyas simples, rollos de pergamino con textos sagrados, quedaban lejos del alcance de los niños y los ladrones. Los nichos de altura media almacenaban utensilios de uso diario, lámparas de aceite, cuencos de cerámica, cuchillos, cucharas de madera. Los nichos más bajos contenían herramientas pesadas y objetos grandes, martillos, azadas, jarras adicionales, cestos de palma. Era como tener un sistema de estantes empotrado en la propia estructura de la casa, sin ocupar espacio en el piso, sin gastar dinero en muebles. Las paredes también tenían ganchos de piedra esculpidos directamente en la superficie. Allí colgaban ropa, cuerda, redes de pesca, instrumentos musicales. Todo tenía su lugar específico. Cada objeto permanecía siempre en el mismo nicho para que cualquier miembro de la familia pudiera encontrarlo, incluso en la oscuridad. Esas paredes gruesas cumplían múltiples funciones simultáneamente. Sostenían el techo, aislaban térmicamente la casa, servían como depósito y funcionaban como sistema de refrigeración natural. Durante el día, las piedras absorbían el calor del sol. Por la noche lo liberaban gradualmente, manteniendo la temperatura interna estable. En verano, el proceso se invertía. Las paredes gruesas impedían que el calor externo penetrara rápidamente, manteniendo el interior fresco durante las horas más calurosas. Para construir una pared así, se necesitaban albañiles experimentados. Cada nicho precisaba ser posicionado correctamente para no comprometer la resistencia estructural. Las familias más pobres improvisaban, hacían paredes menos gruesas y abrían nichos después, con riesgo de debilitar la construcción. Las familias acomodadas contrataban a los mejores artesanos que creaban nichos decorados con bordes redondeados y acabado refinado. Dentro de esos nichos, pequeños detalles revelaban mucho sobre cada familia. Las familias religiosas mantenían rollos de la Torá en nichos especiales, protegidos por telas finas. Las familias de comerciantes tenían nichos llenos de balanzas, pesas, monedas de diferentes regiones. Las familias de artesanos organizaban herramientas especializadas en nichos temáticos. Uno para instrumentos de carpintería, otro para utensilios de tejido. Jesús creció conociendo íntimamente ese sistema. Sabía exactamente dónde cada herramienta de Simón estaba guardada. Aprendió desde temprano a valorar la organización y la funcionalidad. Esa experiencia de vivir con paredes multifuncionales influyó en muchas de sus parábolas posteriores. Cuando habló sobre construir casas sobre la roca, sobre tesoros guardados en lugar seguro, estaba usando referencias que todos entendían perfectamente. Pero por encima de esas paredes inteligentes había una solución arquitectónica aún más revolucionaria para multiplicar el espacio habitable de la casa.
Andrés despertó en el techo de la casa donde estaba hospedado y tuvo la visión que cambiaría el cristianismo para siempre. No fue coincidencia. Los techos eran los lugares más silenciosos, privados y elevados de las casas palestinas, perfectos para la oración, la meditación y momentos de intimidad con Dios. A diferencia de nuestros techos triangulares, los techos de la época de Jesús eran completamente planos. Funcionaban como un piso adicional de la casa usado intensivamente por la familia. La construcción era ingeniosa. Vigas gruesas de madera se extendían de una pared a la otra. Sobre esas vigas, ramas más pequeñas se entrelazaban, formando una trama resistente. Encima, capas de paja, hojas y finalmente una gruesa capa de barro mezclado con cal. Cuando ese barro se secaba al sol, creaba una superficie impermeable y resistente. Aguantaba el peso de varias personas caminando, corriendo, incluso bailando. Durante el verano, familias enteras subían para dormir en el techo. Era más fresco que dentro de la casa. Tenía brisa constante y ofrecía vista privilegiada de las estrellas. Imagina la logística. Toda la tarde colchones, cobertores, almohadas se cargaban escaleras arriba. Por la mañana todo se bajaba nuevamente. Las escaleras quedaban del lado externo de la casa, pegadas a la pared, estrechas, empinadas, sin pasamanos. Los niños aprendían temprano a subir y bajar con agilidad felina. Durante el día, los techos servían como área de trabajo. Las mujeres subían para tender ropa en la cuerda, tejer tapetes, coser ropa. Los hombres usaban el espacio para actividades que precisaban iluminación intensa. Reparar herramientas, trabajar con cuero, esculpir madera. Era común ver familias enteras en el techo durante las tardes, cada una en una actividad diferente, pero todas juntas. Los techos también funcionaban como depósito estacional. Durante la cosecha, granos se esparcían en esteras para secar al sol. Dátiles, uvas, higos. Todo se secaba en el techo. Por la noche, ese espacio se convertía en centro social. Los vecinos se visitaban, saltando de techo en techo, sin necesidad de bajar a la calle. Era una red aérea conectando las casas del vecindario. Durante las festividades religiosas, los techos se transformaban en lugares de celebración. Las familias se reunían allí para cantar, contar historias, enseñar tradiciones a los niños. La vista desde el techo también servía para vigilancia. Los adultos vigilaban a los niños jugando en la calle, observaban movimientos sospechosos, acompañaban caravanas llegando o partiendo. En los evangelios, cuando 4 hombres no consiguieron entrar en la casa donde Jesús estaba predicando, subieron al techo y abrieron un agujero para bajar al paralítico. Eso era posible porque esos techos de barro podían ser fácilmente removidos y rehecho. Bastaba quitar algunas capas de barro seco, apartar las ramas y crear una abertura temporal. Después era solo recolocar el material en su lugar, tirar barro fresco encima y en pocos días el techo estaba como nuevo. Esa flexibilidad arquitectónica permitía adaptaciones constantes conforme las necesidades de la familia cambiaban. Jesús, ciertamente, pasó mucho tiempo en el techo de la casa en Nazaret. Allí tuvo privacidad para orar, meditar sobre su misión, observar la vida de las personas en la ciudad. Cuando adulto, usó techos como púlpitos naturales para predicar a multitudes reunidas en las calles. Pero dentro de esas casas ingeniosas, lo que más impresiona es cómo las familias conseguían vivir cómodamente, casi sin muebles. María tenía 7 hijos y poseía apenas 4 objetos de mobiliario en casa. Aún así, conseguía organizar perfectamente la vida doméstica, las comidas, el trabajo y el descanso de toda la familia. El primer objeto eran las esteras de palma trenzada. Cada miembro de la familia tenía la suya, hecha a medida. Los niños pequeños tenían esteras más pequeñas, más fáciles de cargar y lavar. Por la mañana, esas esteras quedaban enrolladas en un rincón.
Por la noche se desenrollaban lado a lado en el piso, convirtiéndose en camas para toda la familia. En la hora de las comidas, las esteras se disponían en círculo, funcionando como mesa comunal donde todos se sentaban alrededor de la comida. Durante el día, servían como área de trabajo individual. Cada persona desenrollaba su estera donde quisiera trabajar. Tejer, coser, estudiar, jugar. El segundo objeto eran los grandes jarros de cerámica. Una familia típica tenía entre 5 y 8 jarros, cada uno especializado en un tipo de alimento. Un jarro para trigo, otro para cebada, otro para lentejas, otro para aceite, otro para vino, otro para agua limpia. Esos jarros quedaban semienterrados en el piso, tapados con pesadas láminas de piedra. Mantenían los alimentos frescos y protegidos de insectos durante meses. El tercer objeto era la lámpara de aceite. Pequeña, hecha de cerámica, quemaba aceite de oliva durante toda la noche. Nunca dejaban la casa completamente en la oscuridad. Siempre había una llama encendida. Cuestión de seguridad y practicidad. El cuarto objeto era el brasero, un cuenco grande de metal, donde hacían fuego para cocinar y calentarse. El mueble podía colocarse donde fuera más conveniente, dependiendo de la época del año y las actividades de la familia. Y eso era todo. 4 tipos de objeto para atender todas las necesidades domésticas de una familia entera. Para sentarse, usaban almohadas de tela rellenas de paja o lana. Cuando no estaban siendo usadas, quedaban apiladas en un rincón, ocupando espacio mínimo. Para comer, usaban cuencos de cerámica y cucharas de madera, pero la mayoría de las comidas se hacía con las manos, usando pedazos de pan como utensilio para agarrar otros alimentos. Para dormir, además de las esteras, tenían cobertores de lana tejidos en casa. Durante el día, esos cobertores servían como ropa adicional o divisiones temporales para crear privacidad. Esa simplicidad extrema tenía ventajas enormes. Las familias podían reorganizar completamente el diseño de la casa en pocos minutos, dependiendo de las necesidades del momento. Si llegaban visitas inesperadas, bastaba desenrollar esteras adicionales. Si precisaban espacio para una celebración, recogían todo hacia los rincones. Si alguien se enfermaba, podía ser aislado en un área específica, sin necesidad de mover muebles pesados. La limpieza de la casa era rápida y eficiente. Sin muebles para rodear, las mujeres barrían y lavaban el piso en minutos. Los cambios de casa eran simples. Una familia conseguía cargar todos sus pertenencias en un único viaje, usando cestos y telas para empacar. Jesús creció en ese ambiente de simplicidad funcional. Aprendió que era posible vivir bien con muy poco, siempre que cada objeto fuera usado con inteligencia máxima. Esa experiencia influyó profundamente en sus enseñanzas posteriores sobre el desapego material y el enfoque en lo esencial. Pero había una diferencia gritante entre cómo las familias acomodadas y pobres aplicaban esos mismos principios de organización doméstica. 2 casas idénticas en la misma calle, mismo tamaño, mismos materiales de construcción, mismo número de espacios. Pero una familia vivía con dignidad y seguridad. La otra vivía con miedo constante y problemas de salud crónicos. La diferencia no estaba en lo que se podía ver desde afuera, estaba en los detalles invisibles que separaban a los ricos de los pobres en Palestina del siglo I. Comenzaba por la calidad del mortero usado en la construcción. Las familias acomodadas podían pagar por cal, mezclada con arena fina. Las familias pobres usaban barro común, mezclado con paja. La diferencia se hacía evidente con el tiempo. Las paredes hechas con buen mortero permanecían impermeables durante décadas. Las paredes hechas con mortero barato comenzaban a infiltrar agua después de pocos años. Durante el invierno lluvioso, las familias pobres convivían con humedad constante, moho en las paredes, goteras, problemas respiratorios. El segundo diferencial estaba en la madera usada para las vigas del techo.
Las familias acomodadas compraban vigas de roble o cedro maduro, maderas pesadas, resistentes que duraban generaciones. Las familias pobres usaban cualquier madera que consiguieran. Vino joven, ramas gruesas, a veces incluso madera reutilizada de construcciones antiguas. Con el tiempo, esas vigas más débiles comenzaban a ceder bajo el peso del barro seco. El techo quedaba deformado, creaba fisuras, permitía infiltraciones. La tercera diferencia estaba en la calidad de los jarros de almacenamiento. Las familias acomodadas tenían jarros hechos por ceramistas especializados, con paredes gruesas, tapas bien ajustadas, decoraciones elaboradas. Esos jarros mantenían los granos frescos durante años, protegían contra plagas, no se rajaban fácilmente. Las familias pobres tenían jarros de calidad inferior, con paredes finas, tapas mal ajustadas, perdían alimentos regularmente por deterioro o infestación de insectos. La cuarta diferencia estaba en el número y calidad de las lámparas. Una familia acomodada tenía varias lámparas de bronce o cerámica fina distribuidas por la casa. Quemaban aceite refinado, que producía luz clara y constante con poco humo. Las familias pobres tenían una o dos lámparas de cerámica simple, quemando aceite de segunda calidad, a veces mezclado con grasa animal para economizar. La luz era débil, inestable, producía mucho humo, que causaba problemas oculares y respiratorios. Pero la diferencia más cruel estaba en la seguridad alimentaria. Las familias acomodadas mantenían reservas para 2 o 3 años. Si había mala cosecha, sequía, guerra o plagas, sobrevivían tranquilamente con sus reservas. Las familias pobres vivían con reservas de pocos meses. Cualquier problema en la producción de alimentos significaba hambre real. Durante periodos difíciles, las familias pobres vendían incluso sus utensilios domésticos para comprar comida. Gradualmente perdían sus pocos bienes hasta quedar completamente desamparadas. Jesús conocía íntimamente ambas realidades. Su familia de artesanos estaba en la clase media-baja, ni rica ni miserable, pero siempre consciente de cuán fácil era deslizarse hacia la pobreza. Por eso sus parábolas son tan precisas sobre cuestiones económicas. Él entendía en la práctica lo que cada detalle doméstico representaba en la vida de las familias. La parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, retrata exactamente esa diferencia entre quien puede mantener reservas de aceite y quien vive siempre al límite. La parábola del rico y Lázaro muestra el abismo social que comenzaba dentro de las propias casas, en la calidad de los materiales, en la seguridad de las reservas, en la dignidad de las condiciones de vida. Jesús creció viendo de cerca cómo pequeñas diferencias económicas se traducían en grandes diferencias de calidad de vida, salud y perspectivas de futuro. Esa experiencia moldeó profundamente su compasión por los pobres y su crítica a las estructuras sociales que perpetuaban desigualdades. Cuando Jesús hablaba sobre compartir el pan, sobre no acumular riquezas, sobre cuidar al viudo y al huérfano, no estaba siendo abstracto. Estaba hablando desde la experiencia vivida de alguien que creció en una casa donde cada detalle arquitectónico, cada objeto, cada material, representaba la diferencia entre la dignidad y la desesperación. Comprendía que la verdadera riqueza no estaba en la cantidad de posesiones, sino en la sabiduría de usarlas. Que la verdadera seguridad no venía de acumular, sino de compartir. Que la verdadera libertad no estaba en tener más, sino en necesitar menos. Las casas de Palestina en el siglo I no eran primitivas, eran inteligentes, eran funcionales, eran el reflejo de una cultura que había aprendido a vivir bien con lo esencial, a crear belleza en la simplicidad, a encontrar dignidad en la austeridad. Y fue en esas casas donde Jesús aprendió las lecciones que transformarían el mundo.